Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Anderson Castrillón Cataño, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y pertenezco al grupo 203038 de instrumentación. El día de hoy vengo a exponer el componente práctico de la actividad número 3. Introducción. La práctica final se da con el propósito de integrar cada una de las etapas trabajadas durante el semestre, permitiendo a los estudiantes reconocer la importancia de la implementación de este tipo de circuitos en los procesos de invernadero. En el laboratorio se deberá presentar el diseño del circuito en equilibrio, su etapa de amplificación, filtrado y conversión AD, además de su visualización con diodos LED controlados con el LM3914. Los estudiantes analizarán el comportamiento de una de las etapas y registrarán las variaciones, evidenciando los cambios producidos en cada fase y las consideraciones a la hora de realizar un proyecto con tales características. Objetivo general: integrar de manera práctica cada una de las componentes del proyecto de invernadero, reconociendo la importancia de cada una de las etapas dentro de los procesos industriales. Objetivos específicos: implementar cada una de las etapas establecidas para el desarrollo del proyecto, analizar el comportamiento de variables y comparar con datos teóricos, identificando la diferencia entre los datos reales con respecto a los teóricos. Comprender la importancia de la aplicación de los sistemas de instrumentación dentro de los procesos industriales. Desarrollo de la actividad. En esta actividad se va a implementar en protoboard el circuito diseñado en la base 4 y hay que tener en cuenta que se debe implementar el circuito de equilibrio, amplificación y filtrado realizados en la práctica anterior, y se adiciona la etapa de conversión AD mediante el CI-AD804 y visualización con diodos LED controlados con el LM3914. En este caso se varía el valor del sensor de acuerdo con la variable física que mide y se registra el comportamiento de cada una de las etapas. Podemos observar la implementación de todas las etapas en Proteus, que son la etapa A, la etapa B, la etapa C, la etapa D y la etapa E. Implementación de todas las etapas de manera práctica. Etapa de conversión AD mediante el CI-AD-C804. Podemos observar la parte práctica que se hizo en el laboratorio. Primera medición. Fórmula para calcular la señal de voltaje de acuerdo al número binario entregado por los LED. Voltaje máximo y número máximo. Tenemos que el voltaje de entrada es igual a el voltaje máximo sobre el número máximo. En este caso, el voltaje de entrada tenemos que 6 multiplica a 12 voltios sobre 255. En este caso, el voltaje de entrada es 0.282352.941. Los valores obtenidos en la práctica fueron el número binario 011 00000, la constante que es el 6 y el voltaje de entrada que es 0.283552.941 voltios. Segunda medición. Fórmula para calcular la señal de voltaje de acuerdo al número binario entregado por los LED, voltaje máximo y número máximo. Vemos aquí otros valores obtenidos en la práctica, que fue el número binario 0011000012 y el voltaje de entrada fueron 0.564705882 voltios. Y tenemos una tercera medición donde tenemos un número binario 0.11110030 y el voltaje de entrada es 1.41176471 voltios. Y tenemos una cuarta medición donde el número binario en este caso fue 1.0001110 y el voltaje de entrada fue 5.3176706 voltios. Visualización con diodos LED controlados con el LM3914. Tenemos una evidencia número 1. Tenemos para obtener el voltaje de cada LED, dividimos el voltaje de referencia entre la cantidad de LEDs. En este caso tenemos que el voltaje de cada LED es 0.5 voltios. Y tenemos el número binario en este caso, que lo podemos observar en este cuadro. Tenemos el LED número 2 y un voltaje de 1 voltio. Y la evidencia número 2
Para obtener el voltaje de cada LED dividimos el voltaje de referencia entre la cantidad de LEDs, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. En este caso, según el LED encendido es el 7 y el voltaje sería 3.5 voltios. Conclusión: se realiza la integración de las etapas del proyecto de manera eficaz, evidenciando el comportamiento de variables en cada una de las fases donde se realizaron los cálculos correspondientes para obtener un diseño en base a lo solicitado. Durante la implementación de la fase final se produjeron errores que afectaron el proceso de amplificación, de forma que se recurrió al uso de un potenciómetro para graduar el voltaje en esta etapa. Muchas gracias por su amable atención.